Muy bien, vamos con otros temas porque ya nos acercamos a la fecha central de 25 de diciembre, Año Nuevo, y bueno, sabemos también que la delincuencia, los robos y asaltos están al acecho y están al orden del día. Vamos a conversar inmediatamente con Lucía Nuñovero. Ella es abogada especialista en criminología y seguridad ciudadana, además docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Lucía? Encantada, ¿cómo están? Mucho gusto. Muy bien, en principio, coméntanos cómo es el protocolo. Sabemos que el número de asaltos y demás se suele incrementar en diciembre debido a las fiestas, el cobro de gratificación y demás, pero coméntanos cuál es el protocolo que tiene que seguir alguien que es víctima de delincuencia. Bueno, efectivamente hay un incremento que no podemos dejar de resaltar en los meses de diciembre, especialmente los días de fiestas, también de Navidades. Exacto. Diferentes tipos de victimización pueden verse incrementados, ¿no? Los hurtos, los robos en las calles, hay que tener mucho cuidado. Entonces, en estos momentos de compras, de salir de negocios, pero también hay otros tipos de delincuencia como el robo, el asalto a casas, que también se ve incrementado porque las personas dejan su hogar y a veces no toman ciertos protocolos de cuidado, como bien señalan, ¿no? Por ejemplo, no estar informando a conocidos, no estar dando datos personales en redes, que puede ser rápidamente mapeados por estas personas que están esperando también estas fechas para incrementar el número de robos, ¿no? A ver, vamos a tratar de contextualizar esta información que nos dabas, Lucía, porque has puesto varios escenarios. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estoy por la calle, me jalan el celular, se llevan los paquetes de regalos que probablemente he comprado para regalar a los pequeños en casa? ¿Cuál es la vía? ¿Dónde podemos hacer la denuncia? ¿Qué tiene que hacer, digamos, la otra persona para facilitarme el protocolo? Claro, esos robos de carteras, esos robos de celulares o de compras, de billeteras que se dan en estas temporadas, muchas veces el ciudadano no lo denuncia, son las tasas menores de denuncia que tenemos y son importantes porque la policía puede mapear efectivamente mayores ocurrencias y ciertas tendencias. Efectivamente hay que presentar la denuncia, así no se tenga identificada la persona. Suele ser ese el motivo por el cual no se denuncian estos delitos más de bagatela. Hay que denunciar de todas maneras la ocurrencia a la policía, puede hacerse también a nivel de la fiscalía. Ambas instituciones tienen plataformas ya web para registrar este tipo de denuncias, por ejemplo, de celulares, de fotochecks, de carnets, ¿no? Lucía, y en el caso, por ejemplo, del robo, o sea, en los hogares, en las casas, ¿el procedimiento es el mismo? Es decir, ¿no es necesario, digamos, que la víctima reconozca al delincuente? Así es, no es necesario que haya una identificación, simplemente con reportar los hechos. Evidentemente, si se tiene mayor conocimiento, mayor detalle, se aporta, se brinda. Notablemente los robos de vivienda, como le digo, se incrementan en estas fechas, en las que estamos cercanas a movilizaciones hacia el verano, ¿no es cierto?, hacia lugares de descanso, de recreación. Adicionalmente, verano solamente en general. basta la palabra de la víctima, de uno que ha sufrido algún robo, para poder realizar esta denuncia, ya sea en la fiscalía o sea en la comisaría cercana. Así es, la denuncia tiene un contenido, evidentemente, son los hechos básicamente, no tiene que ser escrito, puede ser verbal, ¿no? Eso está establecido en el Código Procesal Penal, ¿no? Inclusive se necesita firmar, se puede dejar una huella simplemente, y el medio, inclusive digital actualmente, de ser posible se individualiza al presunto responsable, pero de no ser el caso, de todas maneras, esa información es muy valiosa, sobre todo para robos y hurtos, en los cuales la policía necesita incrementar fuerzas en algunos lugares en los cuales se están presentando mayor ocurrencia y desplegar mayores acciones, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, Lucía, en el caso de que alguien tenga un auto o de repente un negocio y son atacados por vándalos o delincuentes o qué sé yo? ¿Cuál es la ley que protege, digamos, al dueño de esta propiedad, ya sea un vehículo, ya sea un negocio, una tienda, un bazar, una peluquería, lo que fuera? ¿Y qué sanción reciben estas personas? En los robos a negocios muchas veces ya se involucra pluralidad de agentes, ¿no? Generalmente son 2, 3. En algunos casos hay uso de armas de fuego, que es la tendencia que vemos últimamente. Sí. Ya casi un
13% de las denuncias en Lima Metropolitana. Ajá. Y sobre todo en algunos distritos de los conos están mucho más elevados esos porcentajes. La denuncia es efectivamente a la comisaría más cercana, de proximidad, debería generar las indagaciones, las investigaciones. Evidentemente, robos de mayor entidad, tenemos unidades especializadas a nivel de la policía, la División de Investigación de Robos, la División de Investigación de delitos que puedan involucrar mayor, no sé, secuestros, etcétera, ¿no? Perfecto. Pero lo importante es realizar la denuncia, por eso, ¿no? Lucía, te pido que te quedes con nosotros todavía unos minutos. Lucía Nuño Vero, abogada especialista en criminología y seguridad ciudadana, además docente también de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Al regresar vamos a abrir las líneas, por supuesto, para recibir sus dudas, sus preguntas. Acá tenemos a la especialista que nos puede orientar ya en el plano legal. 212-4250. Hacemos un llamado, por supuesto, al público para poder, dar algunas o precisar, dar algunas preguntas, porque la especialista nos va a responder sobre todo esto, ¿no? ¿Qué derechos asisten a las personas que sufren por estas fechas, como bien lo mencionaba Lucía, o son víctimas de robos, son víctimas, digamos, de asaltos, ya sea ellos mismos o alguna propiedad, los vehículos, las casas o algún negocio que puedan tener? Pausa y vamos a regresar con más en Siempre. Era la siguiente, Lucía. ¿Cuáles son las principales trabas? Porque hay personas que de repente no quieren hacer las denuncias en las comisarías o en la fiscalía. ¿Cuál es el problema? ¿Son los procesos, son los protocolos, son que no son escuchados, por ejemplo? Bueno, en realidad está bien ya identificado estos cuellos de botella que tenemos a nivel de la Policía Nacional. Para empezar, las personas, mientras menos considera de entidad del robo, es decir, es más un celular que pueden descartar o piensan que es algo de menor valor, no van a hacer la denuncia, como le digo. Y eso es lamentable porque se pierde esa noticia, ese conocimiento de dónde se están produciendo esas ocurrencias para futuras acciones de prevención. Luego, a medida de que podemos contar con robos de autopartes, robos de viviendas, ¿por qué no denuncia la población? Inclusive se da hasta por desconfianza de la policía, por pensar que se tiene que tener mayor información de identificación de los delincuentes. De otra manera, habría efectos adversos, digamos, amedrentamientos. Ya vienen otros factores que tienen que ver con el funcionamiento el aseguramiento del servicio a nivel de las comisarías, ¿no? ¿Cuál es el protocolo que uno debería encontrar, digamos, en una comisaría? Soy víctima de algún tipo de delincuencia, de robo, de asalto. ¿Qué cosa me tiene que ofrecer, digamos, el oficial dentro de este lugar? En primer lugar, hay un respeto a la dignidad, ¿no? Un buen trato que se tiene que dar a las víctimas de todo tipo de delitos, sean delitos menores, como le digo, a delitos más graves, un trato respetuoso, digno, ¿no? Hay unas directrices que nosotros hemos ido incorporando a nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Específicamente en ciertos delitos, y de todas maneras tienen que llevarse a cabo ese tipo de tratos, de pautas, de directrices, ¿no? Brindar toda la información también, ¿no? El ciudadano tiene derecho a recibir información. Además, luego cuando se involucra ya la fiscalía, cuando estamos hablando de robos en los cuales puede requerirse pues un tratamiento fiscal inmediato, robo de autopartes, que haya habido un robo a un negocio, con cuantiosos daños patrimoniales o inclusive a la persona, la fiscalía puede inclusive accionar unidades de atención a las víctimas. Ok, son dos espacios distintos y los protocolos claro, el proceso de acción que toman es distinto, es diferente, digamos, en la fiscalía y en una comisaría. En realidad la Fiscalía lo tiene más protocolizado porque la Fiscalía tiene reglamentos de atención de víctimas, la Fiscalía de la Nación del Perú tiene una unidad de atención de víctimas más especializada ya desde hace varios años, ¿no? Y luego cuando se judicializan los procesos, evidentemente la víctima tiene un gran rol para impulsar que se llegue a esclarecer los hechos y hasta reparar patrimonialmente a los que han sufrido estos daños, ¿no? ¿Cuánto demora el proceso, por ejemplo, en la Fiscalía si soy víctima de robo? No debería tomar más de una hora el presentar la denuncia en sí, ¿no? Esto depende mucho de fiscalías de turno, el desarrollo de fiscalías de proximidad también que tenemos a nivel nacional, se han abierto ya en varios municipios, ¿no?
Ajá. A ver, Y lo que sí tenemos es un despliegue policial mucho más de cobertura, ¿no? ¿a qué te refieres con eso? O sea, hay más comisarías de proximidad, ¿no? La cobertura policial es más cercana al ciudadano, ¿no? Por eso es que ahí es bueno también reforzar estos protocolos de atención al ciudadano, todas estas pautas, ¿no? Ahora, soy víctima de un robo. ¿La denuncia la hago, digamos, en la comisaría donde ocurrió este hecho o es que de repente puedo trasladarme a otro distrito a realizar la denuncia? Debería ser en la comisaría de proximidad, esa es la función además, ¿no? de una prevención territorial. Normalmente digamos que sea un robo de vivienda o un robo ya de autopartes, algo más planificado, más organizado, la policía, la comisaría va a convocar a la de PINCRI, ¿no? A su investigación criminal también territorial para generar una investigación más especializada, ¿no? Porque va a requerir seguramente muchas más actuaciones de investigación. Ahora, ¿cómo es el desempeño, y ya para ir cerrando, Lucía, el desempeño en las regiones? Es decir, si bien es cierto, bueno, es un país centralista, tenemos comisarías en algunos distritos equipados, en otros no, solamente en Lima, sin ir muy lejos, pero en algunas regiones pues ni siquiera hay policías, ni siquiera, digamos, hay esa infraestructura que se necesita o la logística que se necesita para poder ayudar con el tema de las denuncias, ¿no? Y orientar a los ciudadanos. Lo que debe funcionar correctamente y, como le digo, sí hay cobertura importantes a nivel de comisarías, ¿no? Siempre debe haber algunos técnicos o funcionarios de la policía en la comisaría. Luego se va escalando a nivel de organización con las de PINCRIS, que están en coordinación con la Dirección de Investigación Criminal, que está aquí en Lima, ¿no? Entonces, esa articulación de investigaciones, porque muchas veces pueden haber robos que involucren alguna banda que tenga conexiones en diferentes distritos judiciales o distritos fiscales o intercomisarías, ¿no es cierto? Hay esa coordinación, como le digo, se puede trabajar a través de PINCRIS y la Dirección de Investigación Criminal que tiene sede en Lima, ¿no? Muy bien. Es lo deseable. Muy bien, Lucía, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Lucía Nuño Vero, abogada especialista en criminología, seguridad ciudadana, docente además de la Pontificia Universidad Católica del Perú, estuvo con nosotros en Siempre en Casa. Hacemos una pausa y vamos a regresar con más.